un clásico. Es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Muchas gracias a mis queridos amigos de la editorial Desde Abajo por esta invitación a hablar de libros que, bueno, es mi pasión. Yo creo que es lo que me mantiene cuerdo y atado a la vida y a esta tierra infausta en la que vivimos. La literatura entonces se ha convertido también en una excusa para intentar contribuir en algo en la reconstrucción de nuestro tejido social. Me pidieron 10 libros, pero es que son muchos los libros que a mí me han tocado y han sido muy importantes para mí. Voy a pasarlos y voy a hacer un comentario breve y luego vuelvo a los más importantes. Ernest Hemingway con Por quien doblan las campanas, una novela pues que nos habla acerca de la Guerra Civil Española, toda la trilogía de En la frontera del escritor norteamericano Cormac McCarthy. Esta es Meridiano de Sangre, son novelas bellísimas sobre algunos personajes nómadas y sangrientos y salvajes de la Norteamérica desconocida. Las uvas de la ira de John Steinbeck, una novela también hermosa de los desplazamientos campesinos norteamericanos a inicios del siglo XX. Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una novela bellísima sobre el racismo en Norteamérica. Trilogía de Auschwitz de Primo Levi, el químico farmacéutica que estuvo en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. John Cheever, otro norteamericano con unos tintes melancólicos y sarcásticos muy bellos. Soldados de Salamina de Javier Cercas, que pertenece al género de la postficción. John Fante, el gran escritor italoamericano, con su personaje Arturo Bandini, en especial su novela Pregúntale al polvo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que es una de las obras pues fundamentales en mi formación como lector. Mi libro favorito de todos los tiempos, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Arellano en llamas de Juan Rulfo, que es una novela, la trabajo mucho en mis talleres. La vorágine de José Eustacio Rivera, para mí es un libro muy importante. Fernando Pessoa, la obra completa del poeta portugués. Eduardo Cotelamus, que es uno de mis poetas también favoritos, que conocí también desde hace mucho tiempo. Mi poeta favorito de todos los tiempos, que es José Asunción Silva, pues digamos que he sido muy cercano a Platón, especialmente el trabajo del Gorgias y el del banquete, el del amor, el de la retórica y el del amor. Walter Benjamin, que he tenido un acercamiento pues también con Benjamin y todo el trabajo que él hace a propósito del papel del que cuenta la historia. Cuadernos de la violencia, memorias de infancia en Villarrica y Sumapaz, de Jaime Jara Gómez, un campesino que escribe este libro, que fue un sobreviviente de la guerra de Villarrica y Sumapaz durante la década de los 40 y 50, en los gobiernos de Laureano Gómez y Rojas Pinilla, cuando casi acaban a toda esa población. Y los 3 libros que más me han influenciado en mi vida como lector y como escritor son la obra completa del poeta colombiano José Asunción Silva. Silva pues es un poeta bogotano nacido en el siglo XIX, dicen pues precursor del modernismo en Colombia, hace un tránsito entre el romanticismo y el modernismo, un escritor pues que muere muy joven de un supuesto suicidio. Cuando yo estaba muy pequeño, yo tendría unos 12 años más o menos, yo me gané un concurso de poesía infantil en la Casa de Poesía Silva y dentro del el premio era un lote de libros. Y en ese lote de libros estaba este, que se llama José Asunción Silva en el colegio. Cuando yo leí este libro de José Asunción Silva en el colegio, pues yo la verdad quedé enamorado de la obra de este poeta bogotano y lo leía y lo releía y luego intenté escribir igual que él, especialmente los nocturnos. Y mientras fui creciendo ya en el colegio, seguí leyéndolo y estudié muy cerca de la Casa de Poesía Silva. Yo estudiaba ahí en la Plaza Bolívar, en el San Bartolomé, y yo me iba hasta la Casa de Poesía Silva a visitar la casa, a leer en su biblioteca y a conocer un poco más de la vida y obra de este señor. Y en la universidad, bueno, hice muchos trabajos de investigación a propósito de su vida y obra. Lo trabajé también a nivel teórico, formal, y ya cuando estuve grande y pues
digamos que pude acercarme un poco más a lo que había sido Silva como hombre, pues ya, digamos que tomé la decisión de adaptar ese Silva, un Silva canonizado, por decirlo de alguna forma, que teníamos en la escuela de la literatura colombiana, y adaptarlo a un personaje de la ficción, un personaje un poco más secular, humanizado, y pues escribo una novela que se llama Silva, sobre el último día de vida de él, ¿no? Pero bueno, la importancia está en leer textos como la Acerrín Serrán, ¿no? Ese Acerrín Serrán que va más allá de esa sonata infantil en la que le cambian los versos, no la estrofa es igual a Acerrín Serrán, los maderos de San Juan piden queso, piden pan, los de Roque, Alfandoque, los de Ñique, Alfeñique, triqui, 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 tran, pero las estrofas se las cambian, ¿no? Y en las rodillas de su abuela, el dulce niño, es la historia de una abuelita entristecida porque a ella le está llegando la muerte y el niño va a crecer y va a envejecer y va a sentir todos los rigores de la vida. Es un poema súper trágico, un poco nihilista, ¿cierto? Con una apreciación turbia del paso del tiempo, ¿no? Y apesadumbrada. Los nocturnos, ¿no? Como este. A veces cuando en alta noche tranquila sobre las teclas, vuela tu mano blanca como una mariposa sobre una lila y al teclado sonoro notas arranca. Yo me los sabía todos. Poeta di paso, los furtivos besos, la sombra, los recuerdos, la luna no vertía allí ni un solo rayo. Temblaba si eras mía bajo el follaje espeso. Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso, el contacto furtivo de tus labios de seda. La selva negra y mística fue la alcoba sombría. Y bueno, el que todos conocemos, el del billete de 5.000, que es una noche toda llena una de noche perfumes, toda de llena de murmullos murmullos, y de de músicas de alas, perfumes y de una músicas noche de en la que alas, ardían en la sombra una nupcial y noche húmeda las en que luciérnagas ardían en la fantásticas. sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Pero hay unos poemas, como por ejemplo Vejeces, Las Resurrecciones, Mariposas, el propio Nocturno, que es el que empieza, oh, dulce niña pálida. Bueno, toda la obra de Silva fue muy importante para mí, para hacer una comprensión es un poco simbolista, no simbólica, simbolista, en el sentido en que justamente en la profundidad de las cosas, en la belleza de lo feo, en la belleza de lo lúgubre, de lo tormentoso, y digamos que yo también crecí con un corazón un poco apesadumbrado, de esos enamoramientos fáciles y melancólicos en los que uno recae durante su juventud, y los acompañaba con los versos de Silva, del gran Silva. Otro de los libros importantes, muy importantes para mí, fue esta novela, la leí en otra edición, Por quien doblan las campanas, la novela del premio Nobel norteamericano Ernest Hemingway. Esta edición es de abril de 2013, yo por lo regular marco los libros con mi nombre y la fecha en la que adquiero el libro, pero este libro yo lo leería más o menos en el 2003, 2002, cuando estaba terminando el colegio. Y fue un libro muy importante para mí en ese momento por las sensaciones que emergieron en mí al leerlo, porque es una historia de una lucha incansable de un personaje como Robert Jordan, que está luchando en un país extranjero, que quiere dejar su vida, ¿sí? Que es capaz de arriesgar su vida por el bienestar de unas personas que no son sus conciudadanos, personas que él no conoce, personas que de entrada no lo tratan como a un igual, pero él lo hace con una convicción sorprendente y es una convicción que tiene que ver con el amor que podemos o que deberíamos llegar a sentir nosotros por los seres humanos que están en condición de indefensión, por esos seres humanos que luchan por un sentido social y justo, porque el trasfondo o el subtexto de este libro es justamente
que los seres humanos debemos abocarnos a una lucha que es una lucha por el indefenso, por el que tiene menos, y romper con esas cadenas del poder. Un hombre lucha por lo que cree, Fernando. Romper con esas cadenas del poder, como lo intentan hacer acá estos soldados, que son una horda de soldados republicanos desarrapados que tienen muy poco armamento y que están llevados. Además, hay otra cosa, que en medio de esta guerra cruenta, Robert Jordan, al llegar a España y con el fin de derribar un puente, él se enamora. Él se enamora de la conejita y, a pesar de ese enamoramiento, él sigue adelante con sus planes. Ahí yo hago tipos de lecturas. Estas primeras lecturas de estos textos son lecturas anagógicas, es decir, uno eleva el ancla de la racionalidad para leer con las sensaciones, y estas primeras lecturas yo las leo con toda mi sensibilidad, revisando las posturas de los personajes, sus sensaciones, sus sentimientos. Es decir, son lecturas que me calan en lo profundo del ser. Y ya las otras lecturas son las lecturas que yo denomino lecturas de mecánico. Es tomar apartados elementos de un gran elemento, desestructurarlo y revisar pieza por pieza. Yo tomé este libro y empecé a revisar la forma en que narraba, sintácticamente, estructuralmente, cómo construía los personajes, cómo incrustaba los diálogos, todo el plano vocativo de la novela, cómo montaba de los escenarios y las descripciones. Ernest Hemingway, al igual pues que William Faulkner, son maestros de la narración, porque son escritores que son muy directos con su relato y son escritores que tienen una capacidad increíble de no solo ir directo al grano, sino son como una flecha que va directo al corazón del hombre y del lector y de la mujer lectora. Y el otro libro, pues que para mí es como una Biblia, un libro que ha sido muy importante durante muchos años, durante mi vida, como un ser pensante, como un ser que quiere, como un ser que lucha, como un ser que escribe, como un ser que lee, es Los Miserables de Víctor Hugo, el gran poeta francés del siglo XIX. Pues Los Miserables, yo conocí este libro también cuando estaba muy chiquito, tendría unos 17 años, cuando leí una versión horrible que había en el colegio, resumida. Luego, un poco más adelante, ya estando en la universidad, leí una versión, era carísimo, yo me acuerdo que este era un libro muy caro que yo no pude comprar, y leí una versión de la Biblioteca Luis Ángel Larango. Luego tuve una edición de Bruguera. Luego tuve otra edición que perdí uno de los tomos, y luego tengo esta que es la Jackson, que es una muy buena edición, una buena traducción, son 4 tomos, y la releí. En esta, para mí la gran literatura debe hablarle al oído al hombre. Es decir, la gran literatura hay que diferenciarla entre la moderna, la posmoderna y la clásica. El lector de esta posmodernidad no es un lector que esté buscando un consejo de vida en un libro, y menos en un libro de narrativa. Eso es falso. Lo que quiere hacer el lector es dejarse llevar por una serie de experiencias, entre más extrañas sean, mejor, porque está abrumado también por tanta información que recibe, quiere vivir otras vidas. Eso nunca ha cambiado. Lo que le ocurrió al Quijote de la Mancha cuando se enloquece tras leer cientos de libros de caballería, ¿cierto? Lo que le ocurre a Emma Bovary, en Madame Bovary de Gustave Flaubert, quiere vivir una vida libertina, quiere explorar su sexualidad, enamorarse a profundidad, como lo hicieron las mujeres de todas estas obras literarias que ella leyó. Lo que le ocurre a Ana Karenina cuando va en el tranvía a encontrarse con Karenin porque está leyendo un libro y ella le das piedra que no pueda sentir las mismas cosas que siente la personaje del libro que está leyendo. Pues todos los lectores leemos también para vivir 2 veces la existencia, y para escribir, y los escritores escribimos también para vivir 2 veces nuestra vida. El libro real es un libro que ahonda en lo que somos como seres humanos. La gran obra literaria es una pregunta constante acerca de la condición moral de la humanidad, en qué haríamos nosotros de acuerdo a ciertas circunstancias que son traumáticas, difíciles, como lo que le ocurre al personaje de esta novela, que es Jean Valjean, un personaje que está preso, si no estoy mal, 9 años por robar un pan, por romper la ventana de una panadería, robar un pan, pero
se extiende su condena a 18 años, un poco parecido a lo que le ocurre al Ulises de Homero, condenado a estar fuera de su Ítaca, de su esposa, Ítaca no como espacio, como riqueza, sino de su esposa, de ver crecer a su hijo, primero en una guerra, luego condenado en alta mar. Lo mismo le ocurre a Jean Valjean. Jean Valjean roba este pan por poder alimentar a sus sobrinos. Luego termina con una condena increíble por intentar huir en varias ocasiones de la cárcel. Este libro empieza con la historia de Monseñor Bienvenido, pues que es un hombre maravilloso, es un monseñor que vive estoicamente la pobreza y ayuda siempre al más necesitado, y él es el que hace el cambio en la vida de Jean Valjean. Y bueno, la lucha constante de Jean Valjean cuando aparece Fantine, que pues es una mujer que se engaña, se entrega a las mieles del amor muy joven, es engañada por el padre de su hija, que es Cosette, y Cosette, que es una niña que sufre mucho de cuando es pequeña, y Fantine, que enferma, y Javert, que aparece, y Marcus, que reaparece con la revolución a cuestas, y Francia y la revolución, y Napoleón como trasfondo de unas vidas que se deshacen y se desequilibran justamente por la lucha por el poder, por la miseria, por la pobreza, por esa condición humana que tiene esos dos polos, ¿no? Nos lleva a ser hombres con conmiseración, que somos capaces de arriesgarlo todo, como Robert Jordan, el personaje de Por quien doblan las campanas, por ayudar, por contribuir, por intentar cambiar el mundo, o personajes como Javert, que también se convierte en la gran antítesis de la justicia, porque la reflexión final de esta novela es increíble. Este fue un libro que fue también un poco más para enseñarme a vivir, para enseñarme a comprender el espíritu de los seres humanos, que es algo incomprensible, nunca vamos a terminar de entenderlo. Entonces esos son como los tres libros más importantes para mí. Por eso a mí me interesa mucho la novela histórica, y yo escribo esta novela que se llama Rifles bajo la lluvia, no quiero dejar pasar la oportunidad, que es de la casa, es de Ediciones Desde Abajo, una novela que publicamos hace 3 o 4 años, una novela sobre la Guerra de los Mil Días, en la que intento hacer un juego también temporal, una novela que empieza en el 2015 y va viajando por el pasado hasta 1899, y este último libro que se llama Silva, editado por la editorial Planeta, por el sello Seix Barral, que es una novela que habla sobre el último día de vida del gran poeta colombiano, José Asunción Silva. Hay una conexión pues profunda entre lo que yo soy y la literatura. Yo soy un hombre de la literatura y para la literatura. Yo creo que si estamos leyendo y si escribimos, podríamos contribuirle a una sociedad en la que han denigrado tanto de la cultura y del conocimiento, han intentado echar tierra pues al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico se construye desde la lectura.